Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Nürburgring Nordschleife, de vuelta en la serie aniversario. Vamos a ver el desempeño de la configuración que les compartí estos días, inspirado en el tuneo de Raceboy 77 que nos dio el consejo de cambiar el motor. Con un motor más pequeño conseguimos más ligereza y mejor aceleración y también varios puntos de desplazamiento, quitándole el kit de carrocería. Increíblemente aún así no pierde estabilidad y tiene suficientes puntos de maniobrabilidad como para poder defenderse en circuitos tan complicados como Nürburgring. Y mira como muy pronto voy escalando posiciones, sorteando allí los conflictos. El objetivo primordial es llegar al podio sin accidentes y sin penalizaciones. ¡Upa! Y se fueron dos directo al muro de contención. Esa parte de la curva siempre quedan atascados varios jugadores sin experiencia. Y sorteo a Beer de Beast 577 mientras observamos acá a dos pilotos que se están empujando, peleándose en la octava plaza. El Nissan morado logra avanzar, se planta en el centro y Beer de Beast trata de escurrirse por el carril de la derecha, se tambalea y hay varios rebotes. Por allá más adelante vemos a otro Honda que lo empujan fuera y lo mandan contra el muro y se da durísimo. ¡Qué desastre! Ahora seguimos avanzando, metidos en la 11ª plaza, buscando el rebufo de Pipetron 313 que va quedando allí rezagado. Puse un neumático fuera y con el derrape el compañero aprovechó para intentar sacarme. Afortunadamente pude corregir y tuve espacio, no pasó en una curva. Y lo empujan fuera a Beer the Beast y lo sacan del circuito. Ya me lo estaba anticipando, de allí la importancia de estar muy atentos y buscar siempre la trazada interna de la curva o del recorrido para tener espacio de sobra para defenderte en caso de que algún choca intente sacarte a las bravas. Y aquí vemos a otro compañero en el Honda que está teniendo dificultades de tracción. Trata de marcar la curva, pero no le alcanza la aceleración y quiero adelantarle para que no me siga estorbando el ascenso, pero él me bloquea el paso y me lo está poniendo difícil. Me planto, mejor dicho, en el carril interno. Como les vengo diciendo, el compañero pierde estabilidad de tracción y se va fuera del circuito muy pronto. Y con eso ascendemos a la 8ª plaza. Estamos metidos entre los 10 primeros pilotos y muy cerca ya del podio. Sin embargo, el líder se escapó. GT Guilherme BR se está ya a 11 segundos. Arrastran al Honda amarillo y lo sacan fuera de la carrera con una maniobra extremadamente sucia. Mientras voy sorteando acá los empujones y con eso me meto en la 6ª plaza. Cuidadito que voy metido en el rebufo del compañero Hits of 2015. Espero que lo haya dicho bien en inglés. Así que vamos a ver si puedo adelantarle, que también está trancando los espacios. No quiere dejarme adelantar. Con ese ensanchamiento de carrocería sin duda tiene mejor ataque en las curvas, pero yo tengo más desplazamiento y no voy a tener grandes dificultades para poderle superar en esta etapa que viene, que es de velocidad. Pero tengo que cuidarme en las curvas, no me puedo extraviar porque recuerda que tenemos poca iluminación. Aprovecho nuevamente el túnel del rebufo para recortarle ventaja al compañero. Upa, frena muy anticipado, me regala la parte interna de la curva, defiendo, me planto allí, busco mantener la tracción y logro avanzar ya metido en la 5ª plaza. Y voy dejando atrás al compañero Hits of 2015. Repito la pronunciación para seguir practicando. Y señores, si todo sigue como va, es muy probable que alcance el podio en cualquier momento. Ahora voy desprendido, voy solito. Solo tengo que preocuparme por mantener la trazada y no salirme del asfalto, que es primordial, por supuesto, para alcanzar a los líderes. Ahí está la 4ª plaza a menos de 4 segundos y le voy descontando cada vez más. Entramos en el sector del óvalo de concreto. Ahí me saltó un poco la grabación, menos mal que fue un frame nada más, fue algo rápido.
que no entorpece el desarrollo de la carrera. Así que cuidadito acá en el óvalo de concreto, que casi me salgo, tuve que corregir. Menos mal que logré meterlo de vuelta porque iba a perder el impulso. Hubiese sido horrible, de hecho, hubiese podido mandar fuera directo al muro de contención. Fenomen, ahí está batallando también con su Nissan, que mira cómo va derrapando la cola, no tiene tracción en la parte posterior y aprovecho para adelantarle limpiamente por dentro. Y el tipo queda atrás por ahora, pero trata de defender, trata de recuperarse y tuvo otro percance y se queda atrás en la curva. No miro para atrás, estoy enfocado en el frente. Me estoy acercando a un tal Sergio Pérez 678 que en cualquier momento lo voy a alcanzar. Sin duda tengo mejor desplazamiento. Y nos acercamos a la etapa final del recorrido. Voy a tener la recta para mí solito para sacar todo el jugo al motor, toda la potencia y poder consolidar así mi estrategia y mi objetivo de meterme entre los 3 coches ganadores del circuito. Y también queda acá registrado en este video que esta configuración sin duda funciona muy bien y lo puedes usar también en este circuito, que por cierto ya está por concluir esta semana. Este miércoles 21 de mayo tenemos actualización semanal. Ya veremos qué otros eventos en el evento principal de aniversario. Vamos a ver qué otro coche van a incorporar. Poco a poco esto parece que se está convirtiendo en un multiclase. Ya veremos luego si van a converger todos los coches que nos han dejado usar hasta el momento o si viene una nueva categoría. Aún no lo sabemos. Estaremos allí atentos a la actualización, por supuesto que se las voy a traer con más configuraciones de tuneo. Mira cómo le voy descontando rápidamente a Sergio Pérez, que se está quedando atrás. Él va batallando allí con su Honda NSX, también con un kit de ensanchamiento de carrocería que, como ya dije, funciona muy bien en la etapa de curvas, pero cuando llegamos al sector de desplazamiento se queda corto en velocidad. Aprovecho el rebufo. Ahora tengo que sortearlo. ¡Uy! Me bloquea el acceso. No me quiere dejar pasar el muy sucio. Me la pone difícil y el mismo se pone en bandeja de plata y casi lo pongo a trompear. No me salvo. Me clavan medio segundo de penalización injustamente, a pesar de que estaba defendiendo mi posición, pero no se puede hacer más nada. Y vamos a cerrar la carrera con el objetivo principal de haber llegado al podio. Es una lástima que no pudo quedar limpio al final por la horrible maniobra de Sergio Pérez, que intentó entorpecer por todos los medios mi llegada al podio, y sin embargo lo dejamos atrás a 3.5 y se tiene que conformar con la 4ª posición después de casi 8 minutos de contienda. Escalando 14 posiciones, consigo meterme ahí entre los ganadores con un tiempo de vuelta muy competitivo. Y ya sabes que en la descripción te dejo siempre los detalles mecánicos y de tuneo para que puedas armar el coche. Aprovechalo antes de que culmine esta temporada, que está por cerrar mañana miércoles, como ya les dije, y nos vemos en la próxima carrera. ¡Buena suerte!